Reynoso, buenos días. ¿Cómo está, mi querido amigo? Hola Nelson, buen día, qué gusto estar con usted. ¿Cómo Para le va? nosotros también, mi querido amigo, principalmente por analizar lo que hemos denominado nosotros la ensalada electoral. A mí me inquieta y me gustaría saber, Pedro, desde su análisis, desde su posición, ¿cómo toma a un consultor político el hecho de tener nuevas elecciones en 3 meses? A ver, es una buena pregunta. Creo que esta pregunta debió haberle hecho más a Selene que a mí, ¿no? No, es que son Eh, algunas. sí, no, está bien, está bien. A ver, creo que finalmente es el trabajo de los consultores políticos, ¿no? Y yo específicamente no me dedico a la consultoría político-electoral, nosotros nos dedicamos a otro tipo de consultoría política, pero claro, nosotros tenemos que estar muy atentos finalmente a cómo se van desenvolviendo los fenómenos. Y creo que a la larga, más que a los consultores políticos, la gran pregunta es a los partidos políticos, ¿no? Sobre todo estos partidos políticos finalmente que tras febrero y las elecciones seccionales estaban reagrupándose, ¿no es cierto?, administrando la derrota, algunos administrando las victorias, otros. Entonces, claro, evidentemente es una sorpresa y además es una elección absolutamente inédita, con nuevos finalmente elementos, con nuevos tiempos, ¿no? Entonces te invitan a reinventarte. Yo creo que es una buena oportunidad también para que los partidos políticos, la ciudadanía, todo el mundo, ¿no es cierto?, pueda como que analizar finalmente lo que está sucediendo en el país, porque en los últimos meses lo que ha sucedido en el país, más allá de que puede ser trágico, es bastante interesante, y es bastante interesante porque aunque no lo crea, el Ecuador está aprendiendo a hacer democracia, Nelson, es decir, que el Ecuador pueda haber tenido un juicio político de parte de una asamblea, eso es muy, muy importante, que el presidente pudo haber convocado una muerte cruzada, es muy importante, ¿por qué? Porque estamos utilizando las herramientas que nos da la Constitución como válvulas de escape y no somos 500,000 personas en las calles de Quito votando presidentes o no son 90 voluntades declarándolo con presidente. Es decir, estamos madurando, ¿no es cierto?, en la lógica de la práctica democrática. Otra cosa es que nos guste, que no nos guste, es otra discusión, pero estamos utilizando herramientas legales para liberar nuestras tensiones políticas, para liberar el conflicto político y eso es muy importante. Ese es un tema bastante interesante, Pedro, porque tienes razón. O sea, la vía era salir a la calle y no faltó algún entusiasta que ya tenía su machete y su antorcha para salir como en años anteriores. Pero sí, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, Pedro, es una clara lección para nosotros de que a pesar de los conflictos, a pesar de los problemas, hemos logrado tener una válvula de escape racionalmente. O sea, es verdad, es cierto. Entonces, la muerte cruzada al final del camino termina siendo bueno, Pedro. Yo no puedo calificar de bueno o malo, ¿no es cierto? Ya. Siempre es mi complicación, digamos. A mí cuando me entrevistan, y por eso ya me entrevistan menos, me dicen, ¿quién gana y quién pierde? No sé, porque no puedo leer la política como un partido de fútbol y no sé qué es bueno y qué es malo. Lo que sí puedo evidenciar, ¿no es cierto?, es que la muerte cruzada significó una válvula de escape, ¿verdad? Porque para mí el escenario más probable, y lo dijimos en su programa, ¿no es cierto?, lo dije en su programa, era que que el juicio político fracase y que las calles se calienten. Y eso sí, digamos, era un escenario inédito, que no sabíamos cuál era finalmente el desenlace, ¿no es cierto? Aquí hay una diferencia súper profunda, que es cuántos muertos causó la muerte cruzada. Ninguno, porque fue una salida institucional. La democracia es conflicto. Esto es supremamente importante entender. En la política, el conflicto es natural. El problema es que no sabemos conflictuar. Eso es distinto. No sabemos administrar el conflicto como sociedad. Nos aterra administrar el conflicto. Y lo que necesitamos es entender cómo conflictuar. Es decir, si hay un conflicto que es connatural a la democracia y a la dinámica social y política, necesitamos regresar a ver qué, los elementos objetivos, no subjetivos, los elementos objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? La ley, la constitución. No importa que nos guste o no nos guste, esa no es la discusión. Así Aquí es. hay una constitución que dice, cuando haya un problema, aplique la muerte cruzada. Cuando hay un problema, hay juicio político. Y nosotros maduramente lo estamos haciendo. Yo creo que eso sí es totalmente digno de celebrar. Pedro, ¿esto ha logrado calmar el ánimo o la percepción de la gente en términos negativos? Porque en las últimas veces que hemos conversado tenías datos sobre el ánimo del ecuatoriano y nos decías que el ánimo del ecuatoriano pasaba por una situación muy difícil, que el pesimismo era muy elevado. ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado en algo el tema nuestro? No, el pesimismo se mantiene. La última encuesta que yo tengo, porque tengo que hablar con cifras, ¿no es Claro. cierto?, es de perfiles de opinión del 1 de mayo, del 29 de abril, 1 de mayo. Igual, nos mantenemos en que 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente y hay otra cifra que es mucho más importante. Esto es pre-muerte cruzada, ¿no? 6 de cada 10 decían en ese momento que la situación política iba a empeorar.
Yo creo que finalmente no es que la muerte cruzada cambie el estado de ánimo. Finalmente al ciudadano le siguen matando en el bus, le siguen robando, no tiene trabajo, no tiene nada que ver finalmente, porque el estado de ánimo es una situación, ¿no es cierto?, emocional, social, frente a lo que está viviendo. Entonces no creo que en ese sentido cambie. Lo que es interesante finalmente es ver si es que la gente estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo finalmente con la muerte cruzada. Hay varios datos que dicen que sí, que en su mayoría, digamos, la gente celebra, ¿no es cierto?, la muerte cruzada, pero creo que también ese tipo de dinámicas políticas está bastante ausente en la cotidianidad de la gente, ¿no? Es decir, la gente puede contestarlo, pero no es parte de su cotidianidad. Claro. Es decir, no cambia su vida finalmente, claro, ¿no? Y ahí esta es la brecha de divorcio, creo yo, claro, la política con la cotidianidad. Sin embargo, la gente, a pesar de que se muestra muy apática a la política, se muestra muy interesada cuando te dicen: vamos a elecciones y aquí están los candidatos, y empieza a ver este interés, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será el de la RC? ¿Quién será? Y aparece Topic, aparece Yaku. ¿Qué pasa con la dinámica del ecuatoriano en ese momento? Que sí, es apático, no, a mí no me interesa. Ay, pero te enteraste que un tal Topic va a ser candidato y el Otto va a regresar y el Yaku ya se unió a la... ¿Qué pasa con el ecuatoriano en ese momento? A ver, no tengo la verdad, ¿no es cierto? Yo puedo lanzar hipótesis. Hemos lanzado varias hipótesis, no solo con respecto al tema de la política, sino con, me parece que lo dije en su programa anterior también, con esta dinámica que tiene la sociedad del siglo XXI de opinar. Nosotros tenemos pulsión por opinar, tenemos obligación de opinar, ¿no? Nos encanta opinar, pero además es una dinámica social bien interesante, porque si yo no opino, no pertenezco, ¿no? Claro. Bourdieu, que es un sociólogo francés, dice: toda sociedad tiene un rito. Y el rito de la sociedad del siglo XXI es la opinión, ¿no? Wow. Y eso se desfoga en redes sociales. La gente opina con conocimiento o sin conocimiento, no solo en el tema de política, el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Y lo que sucede es bien interesante, porque la gente lo que hace es amalgamar su opinión con respecto a su vida natural, ¿no? Es decir, a su vida cotidiana. No, pensemos en el COVID. Mi abuelita hizo gárgaras con bicarbonato y nunca se enfermó de COVID, por lo tanto hay que hacer gárgaras con bicarbonato, que no se sustenta, digamos, en la ciencia. Estoy dando un ejemplo. Claro. Lo mismo pasa en la política, es decir, la gente puede estar muy apática a la política, pero le gusta opinar. Pero le gusta opinar de política como le gusta opinar de fútbol o del último chisme de farándula. Es decir, hay una pulsión por opinar, ¿no? Y ahí es cuando, de una u otra manera, quizás sí hay un encuentro con lo electoral, con finalmente la ciudadanía, y eso tiene que ver porque a la larga, igual, nos gusta o no nos gusta la política, hay que acudir a la urna y votar. Y ahí vamos a esta segunda parte, que son las elecciones anticipadas y los candidatos que están apareciendo. ¿Cómo están ustedes viendo este panorama de candidatos que aparecen? Le consultaba a Selene sobre el tema de la estructura. ¿Va a pesar más? ¿Qué va a pesar más, Pedro? ¿El candidato en sí o la estructura que viene detrás del candidato? A ver, es como muy complicado tener respuestas seguras, ¿no es cierto? No solo porque es complicado medirlo, ¿verdad? Ahí sus internautas van a decir: ¿para qué le invita a este señor si no sabe nada? No, ellos, acaba de decir cada quien su candidato favorito. Pero digamos, lo que les quiero decir es que la política es algo muy difícil de leer, ¿no? Muy difícil de leer. Y claro, el problema en el Ecuador finalmente es que el análisis la opinión se disfraza de análisis. Muchas veces hay analistas que tienen una opinión y lo lanzan como un análisis. No es así, es su opinión finalmente, ¿no es cierto? Total. El análisis político es muy difícil de leer porque además el comportamiento social, no solo con respecto a lo electoral, pero en general es muy difícil de medir. Sin embargo, yo creo que es más importante regresar a ver cuáles son las características que podría tener este proceso electoral. Creo que es fundamental eso. Y lo lanzo igual como hipótesis porque puede, evidentemente, no suceder, ¿no es cierto? Lo primero que creo que puede suceder es que no hayan tantos candidatos como la elección del 2021. En la elección del 2021 tuvimos, no me acuerdo, me parece que 16, ¿no es cierto?, candidatos. Creo que va a ser menos porque tienes mucho menos tiempo para registrar candidaturas y las alianzas tampoco se van a dar porque no tienes tanto tiempo para trabajar en alianzas, finalmente. Yo creo que son como dos características que son fundamentales. La segunda es que va a haber demagogia profunda, como lo estamos viendo, ¿no es cierto? Es decir, estas lógicas de conexiones entre candidatos y partidos, lo que yo siempre digo, ¿no es cierto? La gran tragedia del Ecuador es que somos un país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y de candidatos y partidos sin ideología, ¿no? Es decir, hay una cosa rarísima que no es nuevo, que ya sucede, que sucedió el 5 de febrero, que sucedió finalmente el 2021. A mí me gusta mucho hacer recuerdos, finalmente, ¿no es cierto? El señor Virgilio Saquicela, por ejemplo, presidente de la Asamblea, muy cercano a UNES. ¿Con qué ganó? Él ganó con democracia, sí, pero antes fue alcalde de Azogues por Creo. Wow. Y él llegó finalmente a formar parte de la bancada del Acuerdo Nacional con Creo. Es decir,
tenemos como frágil memoria de lo que va sucediendo, ¿no es cierto? Pero es importante como conectar esas cosas. Entonces se va a profundizar eso porque los partidos, ¿no es cierto? Ahorita, después del 5 de febrero, también tienen circunstancias que no son similares. Es decir, Revolución Ciudadana, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿A dónde regresa a ver si sus grandes figuras ganaron las seccionales? Entonces no es tan fácil poner un cuadro, ¿verdad? El Partido Social Cristiano, sus figuras emblemáticas fueron derrotadas, por lo tanto, obviamente no puedes utilizar a las mismas, entonces es natural, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero es natural que vayan finalmente con un actor por fuera de su seno, que también es grave porque empieza a distorsionar lo que es la política electoral, que es finalmente el votar por partidos estructurados, claro, ideológicamente y con coherencia política, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y no lo vemos, no lo hemos visto en el Ecuador y yo creo que no lo vamos a ver. ¿Cuál es el partido que más coherencia política puede estar mostrando a pesar de que es muy poca en este momento? ¿Cuál es el grupo que la gente puede decir, no, estos manes sí por lo menos mentirosos, pero ahí están, ahí están? No lo sé, no hay un coherenciómetro, digamos, ¿no? Pero sería un ejercicio bien interesante que lo haga la ciudadanía, claro, ¿no? Este ejercicio bien interesante finalmente de tomar y decir, bueno, este es un partido mucho más ligado quizás, por ejemplo, al tema empresarial, al libre mercado, al liberalismo, ¿verdad? Y esto es lo que hizo el gobierno, pongamos creo finalmente, el gobierno de Lasso, ¿cierto? El gobierno de Lasso, uno esperaría finalmente que se hubiese posicionado como un gobierno tecnocrático, liberal, ¿verdad? Pero hizo todo lo contrario. Es decir, uno de los primeros decretos que firmó el presidente Lasso fue el borrón de 1.7 millones de deudores del registro crediticio. Eso puede sonar muy popular, pero finalmente esa no es una medida liberal, es una medida que tomó Correa y Moreno y no es una medida que ayuda al crédito. Es bastante demagógico, ¿no? Subió el sueldo, digamos, en $25 sin ninguna lógica técnica. No digo que estoy de acuerdo o en desacuerdo, lo que digo es, hubiésemos esperado que haya, digamos, un comportamiento más liberal, más a la derecha, si se le puede decir, y no fue así, digamos. Fue un gobierno, un enigma, ¿no? Pero tampoco le funcionó porque no terminó bien, ¿no? Independientemente de que le funcione o no, digamos, ¿cierto? Es ese comportamiento tan extraño. ¿Y por qué es importante todo esto, todo lo que estamos diciendo? Porque el momento en que un candidato, ¿cierto?, tiene una visión de cómo llegar a un punto y el partido por el que corre tiene otra visión de cómo llegar a otro punto, sucede lo que sucede, que hay quiebres políticos, ¿no es cierto?, porque no hay coherencia finalmente, y eso provoca ingobernabilidad. Automáticamente provoca ingobernabilidad. ¿No? Okay. Entonces, eso genera fracturas finalmente. Ya, y hablando de gobernabilidad, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros tomar una postura frente a candidatos como Topic, que por ejemplo nos dice, ¿cuál es su ideología?, le pregunta Anderson, o ¿para dónde agarra? Hubo un silencio ahí bien largo y luego dijo, no sé. Pedro, eso desde el análisis de la academia, incluso desde los focos de grupales, ¿cómo afecta al votante? A ver, ahí hay un grave problema, ¿no es cierto?, que es nosotros somos una sociedad víctima de la demagogia antipolítica, ¿no? Es decir, digamos, desde hace 20 años, desde hace 15 años, ¿cierto?, la demagogia antipolítica golpea esta lógica de decir, yo, marquetero político, le digo, las encuestas dicen que la gente odia a los políticos, por lo tanto, usted no diga que es político, ¿no? Okay. Y las ideologías ya se murieron, entonces no hablemos de ideología, entonces es fácil salir finalmente del apuro, ¿verdad? Porque no tienes un marco ideológico, ¿no? Y la gente usualmente repite eso y lo dice, está bien, no hay ideologías. Yo voy a explicar finalmente en nuestro criterio, en nuestra metodología de análisis, qué es una ideología. Bacán. Todos estamos de acuerdo en el qué, porque somos país de qué, no de cómo. Todo el mundo quiere que la gente salga de la pobreza, obvio. No creo que haya nadie que diga quiero que la gente se quede pobre, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere que la gente tenga trabajo. Todo el mundo quiere que a la gente no le roben y le maten en la calle. La gran diferencia entre el político A, el político B y el político C que quiere que la gente tenga trabajo es en el cómo. ¿Cómo yo quiero que ustedes tengan trabajo? Entonces, digamos, la izquierda lo que plantea finalmente es una mayor presencia del Estado, ¿verdad? Mayor regulación, la derecha libre mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la ideología te dice el cómo. Ahí está la importancia de las ideologías. Las ideologías están más vivas que nunca, más vivas que nunca. Entonces es un grave problema. No quiere decir que sea malo, Pedro, perdón que te interrumpa, no quiere decir que sea malo, es decir que lo hagan muy bien, porque a la final puede ser una ideología de derecha, de libre mercado, pero que lo ejecuten de una manera correcta y acá el pueblo, nosotros, los de abajo, lo vamos a sentir, o sea, no es malo. No, pero además, sobre todo, lo que tiene que ser es presentarse como son. Es como comprar un producto, finalmente. ¿No? Horrible lo que estoy diciendo, pero es como comprar un producto. Si yo voy y quiero comprar una funda de fideos, quiero saber de qué está hecho el fideo, qué componentes tiene, cuánto tiene. Es exactamente igual. Es decir, mi obligación como ciudadano
más bien mi obligación, mi derecho como ciudadano es que usted, partido político, me diga qué va a hacer, pero no solo qué va a hacer, cómo va a hacer, cómo lo va a hacer. O sea, yo quiero saber cómo lo va a hacer, cómo va a resolver el problema de la inseguridad. ¿Va a hacer presencia del Estado, políticas públicas, inversión pública, o lo que va a hacer es privatizar y poner guardias privados y cámaras allá afuera, digamos, ¿no? Los dos caminos son caminos legítimos, pero hay que ver yo qué es lo que quiero. El problema es cuando uno se presenta, cuando un actor se presenta y dice yo no tengo ideología, mi ideología es servir a los demás. La gran pregunta es el cómo. ¿Cómo lo va a hacer? Quiero saber cómo lo va a hacer, ¿no? Y el momento que tiene una postura de izquierda y una postura de derecha, usualmente, digamos, esa ambivalencia termina afectando porque hay un rompimiento. Uno va a querer hacer cosas de derecha y cosas de izquierda, y después va a ver que no son compatibles. Claro. Y va a tomar finalmente una definición. Y eso es, por ejemplo, una de las preocupaciones que, por ejemplo, siempre se ha mencionado acá, que me gustaría algún rato, ojalá que pueda entrevistar, ahora que son candidatos, aceptan todas las entrevistas, ojalá para poder decirles precisamente esa gobernabilidad que podrían no tener si es que llegan a un gobierno sin presencia de estructura y sin asambleístas. Por ejemplo, yo lo escuchaba a muchos actores outsiders que están buscando estos partidos que dicen, no, los asambleístas los ponen ellos. Pero entonces, ¿de qué hablamos, Pedro? ¿Cómo hablamos? Si Lasso llegó a la presidencia y no supo, como decías, amarrar en cierto punto esa gobernabilidad, ¿qué podemos esperar de estos actores que nos dicen, no, tranquilo, yo voy sin asamblea? Algunos, sin asamblea, chútica. Es bien interesante aquello, ¿no es cierto? Primero porque no te garantiza nada tampoco el tener una mayoría de asambleístas cuando no hay coherencia ideológica con tus asambleístas. Veamos Pachacutic, digamos. Yo no tengo idea qué es Pachacutic. Claro. Hay un asambleísta ahí que enarbola la bandera de Pachacutic y que en una entrevista ni siquiera supo responder qué significa la palabra Pachacutic, digamos, ¿no? Es decir, la izquierda democrática, ¿cuál es el pegamento ideológico que les une? Ninguno, no tenemos idea, y esos bloques después implosionan. Yo decía que uno de los, digamos, escenarios más probables, obviamente antes de que se dé la muerte cruzada, es que tanto el juicio político finalmente como la elección de autoridades de la Asamblea iba a provocar la implosión de los bloques legislativos. Entonces ibas a tener bloques de 6, de 7, de 8, y eso afecta a la gobernabilidad, porque el gobierno central tiene que negociar con 6, con 7, con 8, y es mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, claro, no garantiza absolutamente nada. Y ahí, claro, ahí viene la importancia finalmente de no solo tener una estructura de un partido con un candidato presidencial, sino una estructura de partidos con candidatos a la asamblea propios, claro, que hayan militado en la organización, claro, que sepan qué piensa la organización, porque mañana, cuando tengan que debatir aborto, TLC, matrimonio igualitario, cada uno viene con su posición personal. Entonces dices, pero perdón, el decálogo del partido decía que estamos a favor del aborto o en contra del aborto, etcétera, y usted quiere votar lo contrario. Me independizo. Ahí viene la gran mentira de asambleístas independientes. ¿Qué es eso? Claro. No existen asambleístas independientes en el Ecuador. Son asambleístas que no les gustó finalmente la línea partidista, que se salieron y que cotizan su voto de manera individual. Y aquí viene otra discusión, Pedro. Entonces, ¿qué estamos? Frente a... Porque también es otra discusión eterna que dicen, no, yo no soy borrego. Yo no soy borrego, tengo pensamiento propio. Pero ¿y cómo hablamos cuando te perteneces a un grupo y aunque te llamen borrego tienes que seguir? Porque la otra es salirse, pero empieza este desgrano de situaciones que la vivió del PSC bastante. Entonces, Pedro, ¿cómo afrontar eso en estas elecciones tan cortas? Y otro cuestionamiento que se le decía a Selene. Aunque Selene me dijo que ahora con la tecnología es más fácil, ¿podrá ser posible que un grupo político con estos outsiders puedan tener una oportunidad en tan poco tiempo? A ver, empecemos por la pregunta de la asamblea. Claro, ahí hay un problema porque finalmente, obviamente, cada uno tiene su sistema de valores, su propia identidad, está bien, digamos. El tema ahí es cómo yo voy a un grupo de amigos, ¿verdad? Entonces mi grupo de amigos le gusta el fútbol, les gusta el básquet, les gusta lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo digo, bueno, a mí no me gusta el básquet, por lo tanto no tiene mucho sentido que yo esté en un grupo de gente que le gusta el fútbol. Es exactamente igual, ¿no? Es decir, mi pensamiento personal es absolutamente válido, pero para eso está el partido político, para procesar las diferencias, pero a la larga tener una sola posición. Pero yo voy donde un partido político con claridad de qué es lo que hace ese partido político, y eso no existe en ninguno de los ámbitos. Ningún partido político, digamos, tiene como la claridad ideológica de saber qué es y sobre todo de una identidad. El tema del outsider es un tema bastante complejo. Siempre es la elección de outsiders en el Ecuador. Siempre. ¿Por qué? Porque el populismo antipolítica profundiza eso. Todo el mundo, digamos, dice, yo quiero a alguien nuevo, yo quiero a alguien que no sea político, que es una tontería, es terrible finalmente, pero eso es lo que nos vende y es lo que nosotros consumimos. Ahora, ¿qué características podría tener esta campaña electoral?
Yo creo que por tan corto tiempo, ¿no es cierto?, los partidos lo que priorizarán finalmente es primero ir a hacer campaña en las 7 provincias que son las que ponen el 70% del electorado. Ok, claro. ¿No? Eso es como fundamental entender. Es decir, en el Ecuador solo 7 provincias ponen 7 de cada 10 votos, ¿no? Entonces es como fundamental entender eso. Yo creo que los partidos políticos se centrarán en eso. Muchos, yo creo que también se volcarán finalmente a las redes sociales, pero el problema es que cuando tú saturas de oferta de información a redes sociales, después todo parece igual. Entonces es como muy difícil finalmente, ¿no es cierto? Todo el mundo te va a decir, vamos a las redes sociales, y eso va a ser muy complicado. Por lo tanto, para mí el territorio sigue siendo como fundamental dentro de una campaña, ¿no? Total. Y ahora, claro, el problema del outsider es que hay que darse a conocer. Ese es el tema, finalmente, ¿no? Y ahí el fenómeno Topic es bien interesante, porque yo creo que los mejores asesores de campaña que ahorita tiene Topic, ¿no es cierto?, son sus rivales. Todo el mundo habla de Topic. Y mientras más hables de Topic, en esta primera fase, que es el posicionarte, es mucho mejor, porque claro, estoy posicionando. La gente va a empezar a decir Topic, 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 ¿qué es eso? Y después, digamos, estableces una estrategia de valoración positiva, de posicionamiento, etc. Entonces, no sé si es, digamos, el tiempo tan corto como para apostarle finalmente a un outsider. Siempre es, como digo, ocasión para un outsider. Habrá que ver cómo se hace la campaña. Es claro, muy complejo tener una respuesta. Claro, y más que todo, Topic llamó mucho la atención por su forma, ¿no? Por el tema de la energía, el tema de yo lo voy a solucionar, yo lo tengo claro, yo lo voy a hacer a pim, pam, pum, pam. Y eso como que se enmarca por lo menos en un discurso bastante concreto y directo, que no lo vemos en algunos otros candidatos. La RC, Pedro, decía Selene, no creo que tenga tanto chance luego de un análisis más exhaustivo a nivel nacional. A pesar de que ganó las elecciones, no quiere decir que la RC tiene ganada estas elecciones. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? A ver, quiero solo hablar un tema súper específico de Topic, ¿no es cierto? Es súper interesante cómo él entra abruptamente al proceso de campaña, ¿no es cierto? Y él da un mensaje que es absolutamente antipolítico, que sigue siendo el problema del Ecuador. Él dice, lo he conversado con mi esposa y he decidido lanzarme a la candidatura. Entonces, es lo que yo decía, la esposificación de la política. ¿Por qué? Porque además tú no sabías por qué partido se iba tampoco, ¿no? Claro. Es decir, él salió y dijo, hoy me levanté, hablé con mi esposa, le pregunté qué vas a hacer, nada, vos... Capaz que me gusta lanzarme a la presidencia. Es como, así no funciona esto, ¿no? Pero a la larga funcionó. Entonces de ahí el Partido Social Cristiano dijo, bueno, venga, hágalo con nosotros. Ese es el grave problema del Ecuador, que esposificamos la política y la consulta no es de la esposa, digamos, con todo el respeto. Claro, ¿no? con respeto, claro. No quiero decir eso, no, evidentemente la familia es importante que tenga un pronunciamiento, pero no funciona así. ¿Cuál es la consulta que tiene que hacerse? ¿Él mismo primero? No, finalmente al partido político, es decir, un partido político estructurado, que las bases digan, este es nuestro candidato, no es a mí me dio la gana hoy de ser presidente de la República. No tiene ningún sentido y hay que tomar con seriedad la política, ¿no? O sea, tenemos que ser mucho más estrictos finalmente en la valoración. Pedro, antes de ir a la segunda, ¿qué pasa con Freile, que es el binomio? Freile, yo digo, no sé, ¿no? Se juntan así sin preguntarse o sin salir en una primera cita y me da la impresión de que Freile, que tiene su criterio también formado y tiene su pensamiento, no sé ideología, pero su criterio y persona, me da la impresión de que a la primera, si llegaran a ser presidente y vicepresidente, le saca la vuelta. No lo sabemos finalmente, lo que sí podemos establecer es, yo le escuchaba ayer en un medio a Freile y él decía, el entrevistador decía, ¿y dónde conoció a Topic? Y él decía, en redes sociales. Híjole. O sea, eso es el problema, finalmente, que hay que tomar más en serio la política, ¿no es cierto? Claro. La política es como cuando el cirujano te va a operar, entonces es como que tú estás en la sala de operaciones, listo para que te operen, entra el cirujano y te dice, no se preocupe, yo no soy cirujano, yo soy el que le voy a operar. Es exactamente igual. Sí, en el Ecuador necesitamos profesionalizar la política. Totalmente, estamos de acuerdo. ¿No? Y eso es grave, finalmente. Ok, la otra que te había dicho, ¿cuál era? Sí, RC. No. Sí, la RC. ¿Tiene o no tiene chance? No sé, digamos, es como muy difícil, digamos, adelantarse. Lo que sí puedo decir es a quién le va a ser más fácil hacer campaña en estas elecciones. ¿Y por qué? Porque hay un resultado el 5 de febrero y porque hay estructura, digamos, ¿no? Y yo creo que a la Revolución Ciudadana se le va a hacer más fácil. Yo no estoy en la capacidad de decir le va a ir bien o le va a ir mal. No estoy en esa capacidad. Porque aún no se sabe exacto, ni siquiera tienen el candidato, ¿verdad? No, yo creo que ahí también creo que se están equivocando. Es decir, esta es una elección de corto tiempo, por lo tanto tienes que hacer que tu candidato suene.
mucho más si finalmente va a ser un candidato nuevo, ¿no? Si no se lo conoce mucho, etcétera, estás perdiendo tiempo valiosísimo. Ellos sabrán por qué lo hacen, pero claro, yo creo que a ellos sí se les va a facilitar mucho más, igual que a Pachacuti, igual que al Partido Social Cristiano, a pesar de ser el gran perdedor, porque tienen estructura, pero además, y aquí viene algo que es clave, porque tienen alcaldías y prefecturas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más fácil hacer campaña nacional cuando tú tienes alcaldías y prefecturas por varias razones, porque puedes subir información, porque conoces el territorio, incluso porque puedes utilizar, digamos, esto puede ser de debate, pero puedes utilizar la infraestructura pública local para hacer la campaña. Entonces creo que les va a ser mucho más fácil finalmente, a diferencia de lo que fue el 2021, ¿no es cierto?, en donde fue un gran reto finalmente para la Unión Ciudadana hacer, digamos, la campaña, ¿no? Creo que ahora tienen mayores condiciones, igual a Pachacuti, y yo creo que incluso igual al Partido Social Cristiano. Pero Pachacuti, ¿con quién, Pedro? ¿Con Yac? Ah, no, ¿con Isa? ¿Con Isa? Pues Yacu ya no. A ver, lo interesante de Pachacuti finalmente es que nosotros no entendemos la cosmovisión indígena, nosotros los mestizos, digamos, ¿cierto? No entendemos cómo funciona. Ellos son una organización horizontal, no importa el conflicto, las disputas, las peleas, no importa. A la larga ellos tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de amalgamarse, de unirse frente a un nuevo reto. Eso sí es como indefectible. Entonces va a suceder que a la larga van a tener que resolver su conflicto y van a tener que enfrentar finalmente las elecciones. El gran ganador de las últimas 3 elecciones en el Ecuador se llama Movimiento Pachacuti. Indiscutiblemente, están las cifras ahí. En el 2019 fue el gran ganador cuando uno tiene que entender que ese análisis no es cuantitativo, es cualitativo. Es decir, Pachacuti finalmente logró la prefectura de la Suay en el 19 y la prefectura de Tungurahua, una provincia súper finalmente mucho más pegada a la derecha. Después metió 25 asambleístas y finalmente los del 5 de febrero le dan una victoria importantísima, ¿no? Pachacuti gana la alcaldía de Ambato. Claro, claro. Es una totalmente. cosa muy reservada finalmente para partidos de para derecha, el del Partido Social Cristiano, exacto. Entonces, es el gran ganador Pachacuti y yo creo que eso se va a seguir reeditando y mucho tiene que ver finalmente junio del 2022 y octubre del 19, que son, digamos, estas explosiones sociales que además yo creo que nadie ha podido leer a profundidad. Va a ser muy interesante ver si es que Isa sale de candidato, tener un Isa presidente y un RC, que no sabemos todavía en esta contienda supuestamente de izquierda. Va a ser bastante interesante. Pedro Donoso, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. No, por favor, para servirte, Nelson, y siempre para atender, hay que estar atentos, va a ser un proceso electoral bien interesante. Sí, vamos a hacerlo. Chao, chao, Pedro, nos vemos. Gracias.